de manera especial. Ya estamos próximos a 31 de octubre, fecha que se utiliza en algunos países para celebrar lo que es la llamada fiesta de Halloween. Y el tema es el cristiano y el Halloween. Hemos visto que al pasar de algunos años, algunos cristianos reconocidos como Ciudadano Romero, Dante Guerrero hizo un aparataje también y otros que celebran esto como una manera de cautivar y llamar la atención de personas que celebran esta festividad, esta fiesta. Pero ¿qué nos dice la palabra sobre lo que es la celebración del Halloween? El Halloween se celebra como para celebrar lo que es la fiesta a los muertos. Y la palabra nos enseña sobre Adán y Eva, y dice la palabra que Dios le habló a Adán y Eva y les dijo que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del fruto del bien y del mal que no comieran. Según Génesis 3, 16 y 17, y mandó para Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás, pero podíamos decir, Adán y Eva comieron y no murieron, pero dice que ciertamente el día que comieran de él iban a morir. Y estaba hablando de una muerte espiritual, estaba hablando de la muerte espiritual, de la separación del hombre con la relación del hombre que tenía con Dios, dice la palabra. Y dice la palabra que Adán, desobedeciendo a Dios en el capítulo 3, extiende sus manos y come de aquel fruto prohibido, de aquel fruto que el Señor le había dicho que no comieran. Pero esta gente siguen viva, no caen, no se mueren. Pero ¿dónde está el fruto de la desobediencia de Adán y Eva? Cuando tú te vas al capítulo 4 del libro del Génesis, encuentras la historia de Caín y su hermano Abel y el desenlace que tuvo Abel. ¿De mano de quién? De mano de Caín. Es la primera muerte o el primer asesinato que registra la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 4 del Génesis, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a quien, a Jehová. Una ofrenda delante de Dios, se esmeró, se sacrificó, lo dio todo por él todo y dijo, esta ofrenda será la mejor ofrenda que yo presentaré delante de Dios. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus bueyes, de sus ovejas, perdón, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cada quien trajo lo que sintió en su corazón. Dios no le dijo, Abel es esto y Caín, no. Cada quien escogió lo que iba a presentar delante de Dios. Y dice la palabra, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. El versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has caído tu semblante? Dios se dio cuenta que Caín estaba como medio engurruñado. Dios se dio cuenta de que a Caín sintió como la reprensión, el desprecio, podríamos decirlo. No fue que Dios no lo recibió, pero dice que hubo mayor agrado en la ofrenda que Abel trajo. Y dice, si bien hiciste, no será enaltecido. Y si no lo hiciste bien, el pecado está a la puerta. Este versículo llama bastante mi atención. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Ya la envidia te está tocando la puerta, el disgusto, la molestia, por como miré la ofrenda de Abel y no la tuya. Pero mira, el pecado está a la puerta, aún no ha entrado. Te están asediando, te están incitando. Tú puedes celebrarlo, puedes hacerte esto, puedes mascararte, puedes ponerte un chin acá, puedes ponerle una mascarilla a los niños, puedes ponerle un disfraz de ángel. Óyete. Y Caín está hoy representando a muchos cristianos, donde el pecado los está asediando, donde el pecado los está incitando, donde el pecado los está visitando. Pero depende de ti, papá, depende de mi mamá, si yo decido caer al pecado. Mis hijos no se van a disfrazar, mis hijos no se van a vestir de Gatúbela, ni de Batman, ni del hombre araña, de nadie. Ellos tienen identidad, son hombrecitos los dos y no tienen por qué disfrazarse. El único disfraz que yo quiero que ellos tengan toda su vida es la de la obediencia y el temor a Dios, y eso no es un pecado. Sí, dice la palabra que Dios le habla a Caín y le dice, mira, el pecado está a la puerta. Tú sentiste el impulso de atacar, de hacer algo, te molestó lo que hizo Abel.
mejor que tú, pero mira, el pecado está a la puerta, es una elección tuya, es una decisión tuya si tomas la decisión de hacer algo luego. O sea, Dios le dio la advertencia a Caín de que él estaba consciente de lo que él estaba sintiendo en el momento y dice, si bien hiciere no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel un día, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué pasó? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Perdón, ¿qué fue lo que le hizo? Lo mató. Entonces, la muerte se introduce al mundo a través del crimen, del asesinato de Caín a su hermano Abel. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a celebrar la muerte? ¿Cómo es posible que yo voy a celebrar el pecado que alguien cometió miles de años atrás? Hoy celebro el Día de la Muerte, lo vestimos de carabela, lo vestimos de muerte. Óyete, le abrimos, no como digo yo, obertura, no. Le abrimos una puerta completamente a Satanás, a su demonio. Miren, le hagan hacia nuestros hijos. Que los abracen y que hagan con nuestros hijos lo que ellos quieran. Niños que tienen temores, niños que no pueden dormir si no es con las luces prendidas y de noche duermen, si duermen 2 o 3 horas, son muchos cuando son 8 horas que deberán de dormir una persona. Con insomnio, acechando, están al acecho, sienten sombras, sienten pasos, sienten cosas que pasan delante de ellos, no lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque hay brechas abiertas a los demonios, muñequitos, caricatura, prendas, objetos de estudio. ¿Qué es lo que están haciendo? Abriéndole brecha a los demonios para que ataquen a nuestros hijos. Yo le digo a Caín, el mal está a la puerta, pero nosotros como nuestros padres, porque yo no me voy a quedar atrás y porque mis hijos se lo merecen, le voy a comprar este disfraz y nosotros sí lo vamos a celebrar. Nosotros no somos religiosos, somos cristianos y ya Cristo, ya, óyate, no todo, señores, está santificado. Hay cosas que fueron consagradas a Dios, pero hay cosas que fueron consagradas a quien, a Satanás y a sus demonios. Y no me ven a mí con que yo soy cristiana y que yo no soy religiosa. Religiosamente yo le sirvo a Dios. Religiosamente leo la palabra. Religiosamente medito en Dios. Religiosamente me santifico. Religiosamente espero el día, el sonar de la trompeta, porque mi morada no es en esta tierra. Es aquí en la tierra, pero esta será purificada y creerán cielo nuevo y tierra nueva. Y muchos cristianos no van a ir allá. ¿Sabe por qué? Porque se están conformando con este siglo. El año pasado que Sudán Romero celebró lo que es el Halloween. Y estuve viendo un poquitico de un video de él donde él dice que a veces uno siente como que Dios dejó a uno. Y en esencia él dice, él confirma, en verdad, dice él, Dios nos dejó. Qué patraña, qué mentira. Dios no nos deja, Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar, Dios no se olvida de nosotros. Él se acuerda que nosotros somos polvo y que necesitamos de Él para subsistir, necesitamos de Él. Pero tenemos una generación de padres y madres que no piensan en la espiritualidad de sus hijos, sino en el aquí y el ahora. En la noche de lo que se celebra la famosa fiesta de Halloween, muchos niños, hembras como varones, son abusados sexualmente. Otros desaparecen y no aparecen porque los sacrifican en cultos, en servicios satánicos. Otros, ni se digan, tienen experiencias astrales, experiencias demoníacas y sus vidas nunca vuelven a ser lo mismo. Las estadísticas están ahí. Búsquenlo aunque esté en Google, señor, para que usted se dé cuenta que año tras año las cifras de niños y adolescentes que desaparecen en esa fiesta están en aumento. Niños que quedan marcados toda su vida y que más nunca quieren volver a la escuela, más nunca quieren abrir la puerta y salir afuera porque son traumas que viven, que han vivido. Y yo como padre, teniendo cierta información, teniendo la advertencia, voy a permitirle a mis hijos que celebren esta fiesta con el quinto pequeñín, mira, con el chin así de cerebro que yo tengo, me es suficiente
para cerrar esa puerta, advertirle a mis hijos y decirle el peligro que hay en cuando una persona celebra esta fiesta. Estamos dando como bueno y válido el crimen de Caín en contra de Abel. La muerte entró al mundo a través de ¿qué? Del asesinato de Caín hacia su hermano Abel. Y celebrar eso es como si yo estuviese apoyando lo que es el aborto. Es como si yo estuviese apoyando el que alguien se levante en contra de otro y lo mate. ¿Por qué? Porque ese día se celebra. Entonces, si ese día se celebra, el día de la muerte, miren, señores, a los muertos, miren, señores, creamos conciencia, hagamos conciencia de que no estamos bien. Pero la palabra no se equivoca cuando dice que a lo bueno los llamarían malo y a lo malo los llamarían bueno. Entonces, las cosas malas hoy se celebran y se aplauden, pero las cosas buenas estamos tratando, miren, de silenciarla, de ocultarla para que nadie tenga acceso a ella. Entonces, vamos a rendirle cuentas a Dios por ser piedra de tropiezo a alguien, por incitar a alguien a practicar lo que es el Halloween, que se va a celebrar ahora. Pero está bien, supongamos que yo estoy equivocada. Y pónganse a mirar las noticias para que ustedes se den cuenta la cantidad de niños que desaparecen. Esas cosas no salen en las noticias. ¿Por qué? Porque no les conviene a los medios de comunicación y así las tiendas no van a tener venta el próximo año de todos los niños que se desaparecen, todas las niñas que se casan. Y a veces que la toman y en contra de su voluntad y tienen que decirle a sus padres que fue voluntariamente que ya se fueron y se casaron. Y las venden y la explotan. Ya ustedes saben cómo. La trata de blanca en aumento. Las tiendas reventadas de venta. La cifra de venta cada año. Y nuestros hijos creciendo con cicatrices. Creciendo con laceraciones. Creciendo sin querer tener contacto con el mundo. Averigua para que usted se dé cuenta que la cifra de adolescentes que no quieren tener contacto con el exterior, muchos de ellos es a raíz del bullying, muchos de ellos es a raíz de una noche de Halloween allá en los Estados Unidos, y otros en sus propias casas, porque se hicieron las famosas pijamadas, invitaron a todos los amiguitos, se corrió la voz, yo quiero ir, y en esa noche de pijamada ustedes no saben cuántos abusos sucedieron, porque llegaron uno que tenía la mente muy abierta y muy avanzada, y esa noche hubo un experimento donde tu niña, donde tu niño fue abusado o va a ser abusado porque tú eres una mamá complaciente. ¿Quieren pijamada? Pues pijamada tendrán, y no hay un bendito adulto para supervisarlo, ni siquiera cuando se le para ir al baño. Hello. Muchas cosas suceden en la noche esa de Halloween, pero hay otras que suceden fuera de esta fiesta por padres irresponsables, por padres que no saben lo que están haciendo sus hijos, por padres que no le importa el ambiente en el que sus hijos vaya a estar, se vaya a exponer. Y están sucediendo muchas cosas en el mundo, para que usted y yo podamos evitar. Vamos a hacerlo. Un cristiano que celebre a Halloween no ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, porque Jesús dijo en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús hablando. Juan 14:6. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús hablando de sí mismo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Así hay muchos cristianos que no conocen la palabra y todo lo que oyen y todo lo que cualquier Juan de los Palotes viene y les da como bueno y válido, lo aprueban y lo celebran. Dame una cita bíblica que hable que estas cosas yo pueda como cristiana celebrarlas. Tú y tu religión, déjame con mi religiosidad. Que nada estorbe mi relación con Dios. Que nadie estorbe mi percepción que tengo de las cosas sobre lo que es el Halloween. Si usted lo quiere celebrar, allá usted. Pero déjeme decirle y déjeme hacerle la advertencia
que luego no lo encuentren a usted asando batata, que luego no lo encuentren a usted desprevenido, que luego no lo encuentren usted dando gritos porque usted no quiso hacer caso y usted quiso hacer lo que todo el mundo hace. Ir contrario a la corriente significa ir a hacer las cosas que hacer contrario a lo que todo el mundo está haciendo. Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan aquí, más no tú a ellos. Es que Lance, yo vivo aquí en los Estados Unidos, aquí en México, aquí en donde celebran esto, mis hijos van a ser lo único, que sea lo único. Así como Noé y su familia, que fue lo único que fueron salvos, que sean lo único que se salven, que sean lo único que se atrevan a decir, miren, o como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Lo quieren celebrar? Celébrenlo, pero aténganse luego a las consecuencias. No le abras la puerta a Satanás en tu casa. Tú sabes la legalidad que nosotros como padres le damos a Satanás sobre nuestros hijos cuando le abrimos la puerta. ¿Y de qué manera? Celebrando Halloween, celebrando tantas cosas que hay, y nosotros le damos la legalidad al enemigo de que de noche toque incluso en sus genitales a nuestros hijos. Ay, perdón. Le abrimos puerta a los demonios, a las maestresas. Le abrimos puerta a los demonios de incubo a que vengan, si se educan a nuestros hijos y lo inciten. De por sí somos seres, personas sexuales, que sentimos sin que nadie nos esté mostrando, estimulando. Pero imagínese usted cuando usted abre puertas, portales, la pornografía es una puerta abierta que los demonios a sus hijos los molesten, los perturben y lo inciten a iniciar una vida activa sexual a destiempo. ¿Por qué? Porque usted le abre puerta viendo la porquería. Alguien se va a disgustar conmigo por el cristiano que ve pornografía. El cristiano que siente placer, satisfacción al ver estas cosas, le va a rendir cuenta a Dios. ¿Me estás juzgando? Yo no, la palabra te está juzgando. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son esas nuevas. Las cosas que yo miraba hacer, que eran impuras, que no eran honorables delante de Dios, hoy en día no pueden ser buenas. Hoy no pueden ser honorables. Hoy no pueden ser satisfactorias porque el Padre las reprende. Y aún hay una cita bíblica que no recuerdo dónde que está, que dice, aún ni se tomen sus labios las cosas que ellos hacen como en lo oculto. Y yo para excitarme, para tener necesidad de estar con mi esposo, no tengo que estar viendo esas cochinadas. Y si usted lo está haciendo, arrepiéntase y ciérrele esa puerta hoy mismo a esos demonios. Es que mi esposo, si no ve ciertas cosas, no se motiva. Óyete, ore. ¿O es que ustedes creen que la oración no tiene poder? Te estás desviando del tema, no me estoy desviando del tema. Son portales que se le abren y nuestros hijos en la noche se levantan perturbados, una pesadilla, porque papá y mamá ven películas con un contenido fuertemente y después los hijos son los que están pagando lo que son las consecuencias. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo estoy contigo y tú no me conoces. Tanto tiempo leyendo la Biblia, nosotros a veces no podemos discernir lo que le gusta o lo que es la voluntad de Dios y lo que a Dios le ofende. Lea la Biblia, por favor. Vuelva a leer las escrituras, bendito sea el nombre del Señor. Y el que me ha visto a mí, al Padre ha visto. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, y lo digo en mi palabra también, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en Él y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ese si algo pidieres en mi nombre no significa que todos los antojos que tú tienes, tú vas a venir a pedírselo a Dios. Pero que Jesús lo estableció en su palabra, que lo que nosotros pidiésemos al Padre en oración, Él lo haría. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y el primer versículo del capítulo que acabamos de leer dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Yo sé que hay muchas personas que viven en países donde la cultura los arropa y tienen que hacer lo que la mayoría hace, porque cuando se abstienen, tienen el ataque, la presión de la gente. Tú te crees mejor que yo, eres un eres un neto, y para no tener esa presión, hay muchos que ceden
al hacer lo que todo el mundo hace. Pero Dios te está diciendo en esta hora, no cedas al pecado. En los tiempos que estamos viviendo se hace como tan difícil serle fiel a Dios en los tiempos que estamos viviendo, y son los mismos tiempos, son las mismas amenazas. Si nos ponemos a pensar en la historia de Daniel, en cuanto levantaron aquella estatua, y dice la palabra que corrió el edicto firmado por el rey que decía, nadie podía clamar, nadie podía orar a otro Dios que no fuese, bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién? Nadie podía hacer ninguna oración. Pero dice la palabra que Daniel, conociendo aún que el rey Darío había firmado el edicto, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, según Daniel 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, no una vez. Él no dijo, por lo menos déjame hacerlo aquí escondido una vez. No, las 3 veces que él acostumbraba a orar. Dice la palabra que Daniel se arrodilló y Daniel oró 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces yo quiero decirle a alguien que cuando tú te sientas abrumado, cuando tú te sientas oprimido, cuando tú te sientas como que todo te cae encima, el recurso de la oración está disponible para ti. No simplemente para mí o para los intercesores, para ti también. La oración cierra boca de leones. La oración te libra de arder en el horno de fuego. La oración te libra de morir envenenado. La oración constante y eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos decimos, Señor, guárdame, líbrame del mal. ¿Qué es el mal? No sabemos, pero líbrame del mal que trae la comida, del mal que trae la bebida, del mal que mi prójimo está intentando en alabanza. Y líbranos del mal y no nos deje caer en tentación. Estoy tentado, tú estás siendo tentado a caer, yo no sé en qué. Pero la oración es la que nos libra de las tentaciones. Y el Padre te está diciendo ahora, tienes ese recurso llamado oración. Conocía el edicto que había en contra de aquel que orase a su Dios durante aquellos 30 días. Dice la Biblia que Daniel oró igual. Daniel mismo prácticamente estaba tentando contra Dios. Daniel mismo estaba poniendo, miren señores, la mano de otro en su cuello para morirse. Pero dice la palabra que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarlo, pero no podía, porque una ley que había sido aprobada, firmada, no podía ser abrogada. Y hay decretos en el mundo espiritual en contra de los cristianos, porque somos capaces, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, ir contrario a la corriente y decirle a este mundo que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que a Él y que solo a Él nosotros debemos de adorar, de que hay tiempos difíciles, de que estamos viviendo momentos y tiempos decisivos, así como Daniel tuvo que tomar la decisión, si quedarse tranquilito o tomar la decisión de seguir orando. Dios te está diciendo, sigue orando, no te detengas, sigue firme, sigue corrigiendo, instruyendo a tus hijos, síguele mostrando el camino, síguele hablándole de las escrituras, síguele diciéndole de las cosas que no les conviene, síguele hablando, bendito sea el nombre del Señor, y síguele diciendo que estas prácticas y estas cosas no le convienen, y que por el momento le cause algún gozo, alguna satisfacción. Luego viene el ay y viene el lamento. Dice la palabra que Daniel lo echaron. Ay, ¿por qué la oración no libró a Daniel de que lo echaran ahí? Y es que es un punto también que tenemos que hablar, que hay cristianos que creen que Dios tiene el poder para hacer algunas cosas, pero no tiene poder para hacer otras cosas. Daniel cayó en el foso de los leones, pero dice la palabra que ni un león lo tocó, ni lo rasgó, no le hizo nada. ¿Por qué? Porque Daniel clamaba al Dios que había creado los leones. Y es aquí cuando la naturaleza tiene que someterse a quien la creó, a quien la formó.
Y nosotros tenemos que entender estas cosas, que el enemigo siempre buscará la manera de cómo desenfocarnos, de cómo perturbar nuestra mente, cómo romper esa comunión que tenemos con Dios, esa comunión que rompió entre Adán y Dios. Él trata también de romper esa comunión que tú tienes con Dios, de romper la comunión que yo tengo con Dios, y tenemos que entender que es una guerra, es una batalla, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el disfraz. No, mamá, no es contra la careta, no es contra el traje, es contra lo que hay detrás, de lo que se oculta detrás de esas cosas. Sí, créemelo, es de lo que se oculta detrás de esas cosas, de ese mundo, de ese paganismo que hay, de ese culto a Satanás y a sus demonios, donde invocan más a los demonios que tomar a Dios en su boca. Hoy en día hay cristianos que están más complacidos con las cosas que surgen a diario, con la ciencia, la tecnología y tanto modernismo, que tomar las escrituras y decir: Señor, yo voy a vivir por lo que tu palabra me dice. Nosotros como padres estamos casi ya soltándolo y diciéndolo. Este es el ay del que habló Jesús. Cuando Jesús habló y dijo: ay de los que críen para los últimos tiempos, donde ya tenemos una advertencia de un ay hace años, miles años atrás de nuestro Señor. Y en los tiempos que estamos viviendo, aquella amenaza de aquel hombre que dijo: iremos por sus hijos. Nuestros hijos están siendo cautivos, nuestros hijos están siendo cautivizados, nuestros hijos están siendo cegados, nuestros hijos están siendo contaminados, están siendo esclavizados delante de nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque el sistema los seduce. El medio en el que están viviendo los atrae y llama tanto su atención. Aquel famoso, aquel influencer que tiene tanta influencia sobre nuestros hijos y simplemente los incitan a pecar y a alejarse de Dios. Tú como padre, ¿cuál va a ser tu postura? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te quedarás indiferente? ¿Dejarás que tus hijos sean tomados presos? La palabra me habla de una mujer acá que el esposo murió y le dejó puras deudas, y que cuando fueron los acreedores a tomar a sus hijos para hacerlos esclavos, para trabajar por aquella deuda, dice la palabra que ella acudió al profeta, y el profeta le resolvió. Tú no tienes que venir a mí, tú tienes que acudir al Padre, porque el velo que impedía que tú y yo nos acercáramos a Dios se rompió, se quitó, y ese acceso a que tú puedas accesar a la presencia de Dios está abierto, eres tú que tienes que acudir. Estoy orando, Elansi, no veo nada, sigue orando, porque Daniel oró 21 días por una petición que ya había sido despachada, enviada, pero habían oposiciones que no estaban permitiendo que Daniel recibiese lo que estaba pidiendo de parte del Señor. Nos toca como padre orar por nuestros hijos, encomendarlo en la mano del eterno Dios, para que Él abra sus ojos, para que ellos puedan ver y entender las manipulaciones del enemigo y las cosas que hay ocultas detrás de esta celebración llamada Halloween. No la comparto, no la celebro. Jesús vive en mí y Él dice en su palabra: vivo yo, dice el Señor, y seré conocido en las naciones. Todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo, y la última noticia que oí de Estados Unidos, de cómo ese hombre a 18 personas le quitó la vida como si hubiese estado cazando patos. Yo digo: Dios mío, los tiempos que estamos viviendo son malos y peligrosos. No tengo nada en contra de los Estados Unidos, tengo personas conocidas allá, pero son tantas personas que abandonan los latinos que abandonan su país para irse a los Estados Unidos, y muchas veces lo que encuentran en el camino al llegar allá es la muerte. En cualquier lado que estemos, el día que nos toque partir, vamos a partir, pero necesitamos orar mucho por los Estados Unidos. Son pioneros en celebrar esta fiesta, repito, que no es de agrado a Dios. Caín fue el primer asesino, y es como si estuviésemos celebrando aquel crimen tan contra su propio hermano. Y celebrar el Halloween, que es una fiesta a la muerte, a Satanás mismo, es como si estuviésemos desechando a Dios. Y oro por ti en esta hora, para que tu entendimiento sea aclarado, para que tu oración pueda subir a
presencia, para que tú puedas tener un encuentro con el Cristo de la gloria, para que cual Josué tú puedas decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, para cual Daniel tú puedas presentarte delante de Dios y que entiendas que tu oración tiene poder y rompe cadena, que tú puedas entender que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Sí, es perfecta y es agradable, y las cosas que van contrarias a lo que dice la palabra de Dios no son de Dios. Y aunque nos los maquillen como ángel, aunque nos lo maquillen como inocente, esas cosas que se hacen en la fiesta de Halloween no son del agrado a Dios. A Dios no le agradan esas cosas, esas carabelas, esos disfraces demoníacos. A Dios no le agrada. Oye, ¿cómo me dirían? No es fobia. Es la realidad. Que hay muchas cosas que se ocultan detrás de esta fiesta que usted la desconoce. Usted inocentemente lo celebra porque todo el mundo lo hace, pero es hora de que usted sea capaz de ir contrario a las corrientes. Y Pedro bien que lo dijo, al mundo le parece cosa extraña de que nosotros los cristianos no celebremos, no seamos igual que todo el mundo y que siempre somos como contrario, opuesto, porque es que nosotros hemos escudriñado y conocemos lo que la palabra nos dice. Mis amados, manténgase firme en su posición, sea fiel, sea creyente, sea un lavado en la sangre de Cristo Jesús, y no le permitamos al enemigo abrir ese portal en nuestra casa. Cuando son portales que se abren, miren mis amados, difícilmente se cierran, no se pueden cerrar fácilmente. Echar fuera al diablo cuando ya le entró, mire, da mucha brega. Pues usted tiene la oportunidad de este año de cerrar aquella brecha, de hablar con sus hijos y sentarse y explicarle y decirle, estas cosas no son de agrado a Dios. Y aunque sí, todo el mundo lo celebrará, pero esa no es la voluntad de Dios. Y nosotros aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Tal vez no seamos los mejores cristianos y por eso no nos ganemos el cielo, pero tampoco vamos a contaminar nuestra morada, tampoco vamos a contaminar nuestra casa. Padre, eso oro en esta hora por las personas que van a dedicar tiempo a escuchar y ver este tiempo, esperando que estas palabras lleguen a sus corazones y que tú le des fuerza de voluntad, que puedan hablar, sentarse firmemente y hablar con sus hijos y decirle, miren, estas cosas no son de agrado a Dios. No le vamos a abrir puerta aquí a los demonios ni a Satanás, porque la muerte entró por el pecado del hombre. No debía existir la muerte, pero existe. Pero por eso apareció Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Aquellos que me están escuchando, que no han recibido al Señor, que tú rompas sus cadenas, Dios amado, y que puedan tener un encuentro contigo y puedan decirte, ven, entra a mi casa, como dice esa alabanza, entra en mi casa. Ven, Señor, y estremece, Señor, lo que haya que estremecer y está fuera, lo que haya que estar fuera. Y límpianos, Señor, de toda inmundicia, todo espíritu inmundo, y que tu gracia, tu favor, tu presencia, Señor, nos